Caballeros, buenos días, Amelia. Amelia, buenos días. Visto, visto. Amelia nos para dejando en visto. Bueno. Muy bien. Me mandó un mensaje, Amelia. Muy bien. Buenos días, Amelia. Muy bien. Bien, antes de comenzar la clase de ahora evolución, creo que la clase pasada nos faltó, con el aula anterior me faltó dos ejercicios, de la reina de Inglaterra y de la calvicie. ¿Con ustedes fue así también? Confírmeme, por favor. ¿O solo fue el segundo nada más que faltaba desarrollar? Solo de los calvos. Ya, excelente. Entonces el de la reina de Inglaterra sí lo vimos, ¿no? Muy bien. Listo. Vamos bien entonces con el tiempo. Excelente, entonces. Ya, a ver, atiendan, ¿ah? Atiendan cómo se desarrolla este ejercicio. Miren, ¿ah? Bueno, dice Felipe. Vamos a ponerlo más grande para que se vea. Y la cámara no hemos compartido. Listo. Ahora sí, dice Felipe y Juanita. Dice, es un matrimonio donde Felipe es calvo, pero cuyo padre no lo es, mientras que Juanita no tiene problemas. Profe, antes de comenzar, tú debes de recordar esto. B mayúscula, ¿qué es? Profe, B mayúscula es. Mejor vamos a ponerlo, es más fácil por acá, ¿sí? Ya, así, profe. B mayúscula, o puede ser cualquier letra, ¿no? Es calvo. Ya. B minúscula es no calvo. Es normal. Listo. ¿Qué más hay que recordar? ¿Qué pasa con el homocigoto dominante? Profe, si B mayúscula es calvo y tenemos dos letritas mayúsculas, obviamente pues va a ser calvo. ¿Ves? Acá se pone calvo o calva. Profe, pero ¿qué pasa si es B mayúscula, B minúscula? Miren, primero, profe, mejor, B minúscula, B minúscula. ¿Qué pasa si es B minúscula, B minúscula? Profe, es normal, pues, ya sea en varones o en mujeres. En el heterocigoto, ahí viene el problema. Profe, ¿qué pasa con el heterocigoto? El heterocigoto, profe, es calvo en varones. Es calvo en varones. ¿Y qué pasa con este heterocigoto? Ese heterocigoto es calvo en varones y es normal en mujeres. ¿De acuerdo? Esa es la teoría para la calvicie. Eso habíamos explicado, me acuerdo, la clase anterior. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Por ahí creo que hay una consulta. Buenos días, con los que recién entran, buenos días, buenos días. Y listo. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? El dominante es calvo, el recesivo normal. Obviamente el homocigoto dominante va a ser calvo-calva. El homocigoto recesivo va a ser normal, profe. Pero ¿qué pasa con el heterocigoto? En los varones se dice que es calvo, en las mujeres es normal. Ahora sí nos vamos a la pregunta. Profe, ponemos acá T de progenitores. Ya vamos a poner acá. Profe, ponemos T de progenitores. Y pues, ¿qué nos dice? Comenzamos con Juanita. Juanita no tiene problemas con la pérdida del cabello. Entonces, profe, ¿cómo es Juanita? Juanita es normal. Profe, pero hay dos posibilidades, heterocigoto o en todo caso homocigoto recesivo. ¿Qué ponemos? Si no se sabe, se pone rayita B minúscula, pues. Ahí está. Muy bien, profe. Ahora, como vamos a trabajar con esto de la calvicie y hay un problema en el heterocigoto, entonces a Juanita hay que darle XX, porque Juanita es mujer. Por su pareja. ¿Quién es su pareja? Su pareja es Felipe. Felipe es calvo. Profe, Felipe es calvo. Uy, dos posibilidades, homocigoto dominante o heterocigoto. ¿Qué se pone? B mayúscula, rayita. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo, profe. Pero ¿qué pasa con Felipillo? Ya, profe, Felipe, le acompañamos con XY.
Listo. Ahí está, pero mira los datos. Felipe y Juanita es un matrimonio donde Felipe es calvo, ya pusimos, y Juanita es normal. ¿Qué pasa? Juanita no tiene problemas, es normal, pero sin embargo su madre presenta calvicie. De Juanita, su mamá tiene calvicie, y si tiene calvicie, si es mujer, tiene calvicie, ¿qué será? Mayúscula, B mayúscula. Listo, ya sabemos cómo es la mamá. La mamá, ahí está la mamá. Chévere, profe. ¿Qué pasa ahora con el papá de Felipe? Felipe es calvo, pero su padre no lo es. Su padre es normal. Y los varones, ¿cuándo son normales? Homocigoto es calvo. Homocigoto dominante, heterocigoto también. En cambio, ¿qué pasa con el homocigoto excesivo? Allá, ahí es normal. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está entonces los padres. Y eso nos ayuda bastante, pues. La pregunta de siempre, ¿no? Y lo vamos a poner de otro color. Cambiamos acá de color. Profe, este B mayúscula es de papá y tiene que estar, pues, o de mamá, tiene que estar en la hija. Esta rayita viene, pues, del, ¿quién es? Sin embargo, su madre, viene de la mamá. Profe, entonces, esta mamá, uno de estos dos B mayúscula tiene que darle acá a la hija. Por consiguiente, ¿qué ponemos acá? Ah, profe, por consiguiente, pues ahí será B mayúscula. Y listo, mira, ahí está entonces, jóvenes, B mayúscula. Ya, muy bien. Uy, vamos a ponerlo manual para que se vea mejor. Acá está entonces el B mayúscula. Listo. Y lo mismo para el otro caso, ¿no, profe? Felipe tiene rayita, pero la mamá tiene, su papá tiene B minúscula, B minúscula. Uno de estos dos B minúsculas tiene que venir acá. Entonces, la rayita, ¿quién es? B minúscula. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Prácticamente el problema ya está desarrollado. Si nosotros sabemos cómo son los progenitores, ya sabemos cómo van a ser los hijos. Entonces ponemos por acá, pues, los hijos. Ah, profe, pero usted nos dijo que cuando son diferentes y se trabaja para dos letras, primero hay que hallar los gametos, ¿correcto? Entonces hay que hallar los gametos, pues. Muy bien. Mira, profe, vamos a tener acá cómo se forman los gametos. Primero con el primero, B mayúscula, X. Primero con el segundo es lo mismo. Segundo con el primero, B minúscula, X. Ahí está. Y segundo con el segundo, B minúscula X. Ahí están los gametos. Listo, nos vamos acá. ¿Cómo se forman los gametos acá? Primero con el primero, B mayúscula X. Primero con el segundo, profe, ese es B mayúscula Y. Segundo con el primero, B minúscula X. Y luego tenemos segundo con el segundo, B minúscula Y. ¿De acuerdo? Ah, ya. Ahí están, mira, ¿quiénes son? Ellos son los gametos, 2 de la mujer y 4 del varón. ¿Ya? Muy bien. Listo. Profe, ¿qué más? Hay que juntar, pues. Juntamos primero con el primero, primero con el segundo, y así vamos a tener en total 8 descendientes. Vamos a ponerlo, no es tan complicado. Ponemos acá F filial. A ver, ¿cómo es la filial? ¿Cómo son los descendientes? Ah, profe, ahí está filial. Primero con el primero, B mayúscula, XX. Primero con el segundo, B mayúscula, XY. Primero con el tercero, B mayúscula, B minúscula, XX. Primero con el cuarto, B mayúscula, B minúscula, XY. Seguimos. Segundo con el primero, heterocigoto, XX. Segundo con el segundo, heterocigoto, XY. Segundo con el tercero, homocigoto recesivo, XX. Y segundo con el segundo, homocigoto recesivo, XY. ¿De acuerdo? Si me confundo, me avisan, ¿ah? No veo nada en el chat. Vamos bien. Listo. Correcto. Entonces, miren, ellos son los descendientes, pues. Hay 8 descendientes. Profe, de los 8 descendientes, 4 son mujeres y 4 son varones. Por eso le acompañamos de XXXY. Mira,
Este es varón. Los que tienen X y Y son varones, 2 varones, 3 varones, 4 varones. ¿Cuál es la probabilidad que sus hijos varones sean calvos? ¿Cuántos varones hay? 4. Recuerda que esta es una fracción. O sea, 4 varones. De los 4 varones, ¿cuántos son calvos? Profe, el primero, B mayúscula, A, calvo. Fíjate acá arriba. El segundo heterocigoto también es calvo. El tercero es heterocigoto, también es calvo. El cuarto, profe, es homocigoto recibo normal. ¿Cuántos calvos hay? 3. Respuesta, 3/4. Eso es 75%. ¿Se entendió? ¿Ya? Por cuestiones de tiempo no pudimos desarrollar ese ejercicio. Y aparte porque Amelia no nos autorizó, no nos dio permiso para quedarnos unos minutos más. Y listo. Muy bien, vamos bien, correcto. Así es. No se olviden de poner sí con tilde. Ya, listo. Nos metemos a la clase de ahora entonces. Excelente. Muy bien. Ponemos por acá, jóvenes, o ya veamos lo de hoy día, ¿no? Hablamos acerca, pues, de las teorías sobre el origen de la vida. ¿Cómo se originó la vida? Hay 3 teorías. Acá está el padre de la biología, el sabio, el griego, Aristóteles. Él, en el siglo IV antes de Cristo, nos habla de la teoría, de la generación espontánea. Esa teoría se llama teoría de la abiogénesis. Teoría de la generación espontánea, teoría de la abiogénesis. Muy bien. ¿Y qué decía Aristóteles? Aristóteles decía pues que la vida surge de la materia inanimada o sustancias en putrefacción. Y Aristóteles emplea esta palabrita, en un par de palabras. Dice Aristóteles que la energía surge gracias, que la vida surge gracias a una energía. A esa energía lo denomina fuerza vital. Entonces, gracias a la fuerza vital, gracias a esa energía sobrenatural llamada fuerza vital, lo que no tiene vida se convierte en vida. Ejemplo, los cocodrilos que surgen de troncos descomponiéndose del agua. Entonces, profe, acá este tronco está en descomposición en el agua y ahí salen los cocodrilos. No, pues eso no es, pues, ¿no? Lo correcto es que hay cocodrilo hembra, cocodrilo macho, hacen cositas y la hembra deja los huevitos, pues, y a partir de esos huevos salen nuevos cocodrilos. Pero Aristóteles decía, no, de la nada, espontáneamente, gracias a la fuerza vital, salen los cocodrilos hijos. También decía Aristóteles, ¿no? De la carne que está en descomposición, de la carne que lo dejamos en el ambiente, de la nada salen gusanitos. Pero lo correcto es, pues, ¿no? Que las mosquitas dejan sus huevitos para que salgan gusanitos. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que decía Aristóteles no era correcto, pues, pero tuvo que pasar buen tiempo. Siempre vamos a poner los años, pero los años es solo para ubicarnos. Cuando hablamos de Aristóteles, pues es del siglo IV antes de Cristo. Eso no preguntan, ¿ya? Siglo IV antes de Cristo. Muy bien, profe. Listo. ¿Y qué pasa con Reddy? Profe, Reddy dice que nos habló en 1668. Ahí está, Reddy nos habla por 1668. Reddy va a refutar lo que dijo Aristóteles. ¿Qué hace Reddy? Trabaja con 3 recipientes, en los 3 recipientes coloca carne, primer recipiente abierto, segundo recipiente le pone un corcho, tercer recipiente una gasa. Profe, en el primer recipiente o los 3 recipientes lo deja en el ambiente, pues donde están las moscas están pululando, tan felices por ahí. Entonces viene primer recipiente, profe, las mosquitas entran, dejan sus huevitos y salen larvitas. Segundo recipiente está tapado, no pueden entrar. Tercer recipiente está tapado, no pueden entrar. Quieren entrar, sí, pero no van a poder, pues si no hay huevitos, no hay larvitas. Entonces, ¿qué dice Reddy? No es espontáneamente como decía Aristóteles, sino que las moscas dejan sus huevitos y a partir de esos huevitos salen gusanitos.
O sea que no existe generación espontánea. Y lo que dice Redi lo complementa Lázaro Spallanzani en 1778. Dice Spallanzani, él trabaja con dos recipientes, bueno, acá lo ha llamado con matraces, puede ser con ollas también, y ya pues, estos dos recipientes coloca caldo, sopa en su interior, coloca carne molida, carne licuada, coloca materia orgánica, y al inicio ambos tienen que estar tapaditos. Muy bien, ambos recipientes lo tapa con un corcho herméticamente, nada entra, nada sale. Bien tapadito los dos, mira, nada entra, nada sale. ¿Correcto? Muy bien. Profe, al al darle calor a estos dos recipientes, estamos logrando que desaparezca cualquier forma de vida que hay en el interior. Al darle calor, está desapareciendo cualquier forma de vida que hay en el interior. Correcto. Estamos esterilizando los matraces. Profe, y luego vamos a abrir a uno de ellos y el otro lo vamos a tener tapado. Y estos dos matraces lo vamos a dejar, pues, profe, en el ambiente. Y en cualquier lugar hay bacterias en el exterior. Ya, en tu casa, en mi casa, en la cocina, en la sala. Profe, en mi cuarto no hay bacterias, está limpio. Falso. En todas partes están las bacterias. Haz la prueba, deja un plato de comida en tu cuarto y revísalo en una semana. Gracias a las bacterias se va a fermentar, va a cambiar de olor, de color, de sabor. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué pasa en el primer caso? En el primer caso, profesor, simplemente caen pues estas bacterias. Suficiente que caiga una bacteria. Mira, cae una bacteria, profe, y todo se contamina. Todo se llena de bacterias, de hongos. En el segundo caso, esta bacteria no entra. ¿Por qué, profe? Porque está tapado, pues, y no va a salir ninguna bacteria por acá. Y Spallanzani sigue diciendo lo mismo que Redi. ¿Qué es lo mismo? Que la vida se origina a partir de otra forma de vida que ya existe. Acá, ¿por qué no se origina vida? Porque no puede entrar. ¿Por qué no puede entrar esta vida? Porque está tapado. Vamos a tener a un crítico de esta teoría. Ese crítico se llama John Seaton Needham. Es un seguidor de Aristóteles. Entonces, vamos a tener acá a John Needham. John Seaton Needham. ¿Qué hace John Needham? John Needham es contemporáneo a Spallanzani. ¿Ya? Por 1780, Needham, que es seguidor de Aristóteles, critica al experimento de Spallanzani. Critica el experimento de Spallanzani. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice Needham, pues? Needham es seguidor de Aristóteles, critica el experimento de Spallanzani y dice, pues, en el primer frasco de Spallanzani, ¿por qué se origina la vida en el primer frasco? Porque ingresa la fuerza vital. En cambio, en el segundo frasco no se origina la vida, ya que como está tapado no ingresa la fuerza vital. O sea, la fuerza vital es algo que introdujo Aristóteles, ¿no? Dice, es una energía sobrenatural. Eso no existe, pues, jóvenes. Pero eso decía Spallanzani, perdón, eso decía Aristóteles y lo repetía Needham. En el primer caso, como está abierto, entra la fuerza vital y origina la vida espontáneamente. En el segundo caso, no puede entrar la fuerza vital, por consiguiente no sale vida. Y Spallanzani, pues, no sabía cómo refutarle a Needham. Tuvo que pasar un siglo después para que Luchito Pasteur en 1865 aproximadamente, hace su experimento, pues, con el matraz cuello de cisne. ¿Ya? El experimento básicamente es lo de arriba, es otra forma de explicar. Lo que nos interesa a nosotros es esto de arriba. Miren, ¿qué hace por acá Pasteur? A un matraz, a este recipiente de vidrio le da alimento, carne molida, carne licuada, una sopita, y luego a este cuello lo dobla, mira, el cuello dobladito. ¿Está muy bien? Profe, y luego esto va a estar tapadito, va a estar tapado y le va a dar calor. Recuerda que al darle calor estamos garantizando que desaparezca cualquier forma de vida que hay en el interior. Por eso nosotros calentamos el alimento antes de consumirlo.
Ya acá dice, ¿no? Hervido, profe, se hace un hervido del caldo, ya desaparece cualquier forma de vida. Y luego lo abrimos este matraz, este es matraz cuello de cisne, lo abrimos y lo exponemos pues acá, profe, en el ambiente, ¿no? ¿Quiénes están ahí? Ah, profe, ahí se encuentran pues las bacterias, los hongos. ¿Podrán entrar o no podrán entrar? Está abierto el matraz. Claro, profe, pueden entrar. Ya, muy bien, mira, pueden entrar. Pero mira, a lo mucho pueden entrar pues hasta acá, ¿sí o no? Hasta la base del matraz. ¿Por qué, profe? Porque estas bacterias, si bien es cierto, son pequeñitas, pero tienen un peso, no pueden ir en contra de la gravedad, esta es superficie lisa. Entonces las bacterias no van a llegar acá donde se encuentra el alimento y no van a originar a más bacterias. Entonces Pasteur pues le dice a Nidan, ¿no? Aunque ya Nidan no pudo escucharlo, ya había muerto Nidan. ¿Qué le dice Pasteur? Le dice, pues si tú dices que debe de estar abierto el recipiente para que ingrese la fuerza vital y se origina la vida, entonces ¿por qué acá no se origina la vida si el matraz está abierto? ¿Por qué no se origina la vida? Respuesta, porque no existe la fuerza vital. Y así se rechaza por completo la teoría de la generación espontánea. ¿De acuerdo? O sea, lo que decía Aristóteles, que espontáneamente se origina la vida, eso es falso, pues. Primero lo rechaza Reddy, luego Spallanzani y por último Luchito Pasteur. Preguntas, revisamos el chat. Lisbeth dice, hizo observaciones. ¿A quién te refieres, Lisbeth? A Aristóteles. Claro, él, producto de lo que observó, decía nada más, ¿no? Sin hacer un experimento, nada. Producto de su observación, veía pues que del agua salían cocodrilos, veía que de la carne salían gusanos. A esos productos de sus observaciones dijo que espontáneamente, entonces salía la vida. Muy bien. Cosa que no es así, pues lo rechazaron Reddy, Spallanzani y por último Pasteur. Veamos a la teoría cosmogónica, teoría de la panspermia. Esta teoría fue planteada por Svante Arrhenius. Arrhenius, jóvenes, en 1908 nos habla de la teoría cosmogónica, teoría de la panspermia. ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría dice pues que la vida llegó al planeta Tierra procedente del espacio en un meteorito y esa vida se llama espora bacteriana. Voy a ponerlo por acá. Entonces, esa vida que vino del espacio vino en forma de una espora bacteriana. Ahí está, entonces, una espora bacteriana llegó hace bastante tiempo, profe, y llegó, pues, y así se colonizó el planeta Tierra. ¿Dónde se originó? En algún lugar del universo. Y en un meteorito vino. Profe, ¿será cierto eso? Bueno, pues pudo haber ocurrido, sí pudo haber ocurrido, pero básicamente esa teoría es rechazada. ¿Por qué se le rechaza a esa teoría? Porque en la atmósfera, a nivel de la exósfera, ionosfera, hay altas temperaturas y hay 500 grados, 600 grados, profe, entonces pues va a desaparecer cualquier forma de vida que pasa sin protección. Entonces, probablemente esas esporas bacterianas han muerto por ahí, pues debido a las altas temperaturas. Profe, ¿pero pudo haber ocurrido? Sí, pudo haber ocurrido, pero básicamente esa teoría es rechazada. La teoría más aceptada es la teoría quimiosintética, la teoría de la evolución química y biológica. ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría fue planteada por Alexander Oparin. Oparin, siempre ubicándonos en los años, por si acaso. Oparin en 1923. Oparin en 1923 nos dice pues que la vida surge a partir de sustancias inorgánicas. La atmósfera primitiva tenía pues metano, CH4, amoníaco, NH3, vapor de agua, H2O, H2, hidrógeno molecular. A partir de esas sustancias inorgánicas, gracias a la radiación ultravioleta, se formaron sustancias orgánicas. Profe, y esas sustancias orgánicas, pues, dieron origen por acá a sustancias orgánicas más complejas y así se origina la vida. Se aparecen las células. Muy bien.
Ese es un supuesto de Oparín. Ese supuesto lo plasmaron con un experimento Stanley Miller y Harold Urey. Entonces, Miller y Urey en 1953 realizan por acá unos experimentos. En esos experimentos, pues, vamos a tener acá que mezclan el metano, el amoníaco, el vapor de agua, el hidrógeno molecular por una serie de reacciones, origina por acá, profe, compuestos orgánicos, ¿de acuerdo? Y esos compuestos orgánicos, pues, son monosacáridos, son aminoácidos, son ácidos grasos, son nucleótidos, glicerol. Y hasta ahí llegó el experimento de Miller, de Urey, ¿de acuerdo? Muy bien, pero ya se infiere que esos monómeros formaron polímeros, se formaron polisacáridos, se formaron proteínas, se formaron ácidos nucleicos, se formaron lípidos, y ellos, pues, cuando se unen, forman la célula, por inferencia. Pero ellos experimentalmente solo lo inorgánico lo convirtieron en orgánico y ese orgánico se hizo más complejo hasta formar monómeros, aminoácidos, ácidos grasos. Hasta ahí se llegó con el experimento. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, esta teoría es la más aceptada porque tiene una base científica, porque los experimentos, ¿quiénes lo realizaron? Miller y Urey. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta ahí? Revisamos el chat. Regrese la diapositiva anterior. A ver, tienen que tomar captura mientras voy escribiendo. Dice Lisbeth, ¿y qué hay en las arqueas? A ver, ¿y qué hay de las archeas? Ah, las arqueobacterias, son las bacterias antiguas, ¿de acuerdo? Posiblemente ellas fueron las más antiguas, las primeras en aparecer, pero en general se dice bacteria, porque eso de que las archeas son las más antiguas ya ha quedado en desuso, como lo vamos a explicar en la última diapositiva. ¿Ya? Dice Lisbeth que sobreviven en los volcanes. Ah, pero también, pues, o sea, no. Entiendo. O sea, ya, cuando expliqué, ¿no? Cuando soportan 500 grados o la atmósfera tiene 500, 600 grados, ningún ser vivo puede soportar 500, 600 grados. Algunas bacterias, como las arqueas, soportan hasta 115, exagerando 120 grados cerca a los volcanes. Pero 500 grados, pues es el quíntuple. Ningún ser vivo soporta más de 120 grados, ningún ser vivo. ¿Ya? Muy bien. Seguimos por acá. Ahora veamos acerca de las teorías evolutivas, teorías acerca de la evolución. ¿Ya? Vamos a tener acá 4 teorías. La primera teoría se llama la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Esta teoría fue planteada por el francés Jean-Baptiste de Monnet, el Caballero de Lamarck. Simplemente Lamarck, en su libro se llama Filosofía Zoológica. En su libro, él nos habla de la hipótesis del uso y desuso de las partes, de los órganos que se usan más como el cuello de la jirafa, ese cuello va a desarrollar y se va a hacer más grande. Pero eso pues no ocurre de un día para otro. No es que la jirafa ayer tenía el cuello corto y hoy día tiene el cuello largo, no. Esto lo hacen a través de muchas generaciones. La misma necesidad hace eso, pues. Que la jirafa veía que el alimento ya estaba más arriba. Entonces, generación tras generación, poco a poco iba estirando su cuello. ¿Y qué pasa con las jirafas actuales? Son de cuello largo. Profe, en los tiempos de Lamarck, 1809, las jirafas también, pues ya tenían un cuello largo. ¿Cómo Lamarck, profe, se dio cuenta que esas jirafas de cuello largo antiguamente eran de cuello corto? Porque Lamarck nunca observó una jirafa de cuello mediano, cuello corto. Ah, a través de los fósiles, pues claro, o sea, Lamarck observó fósiles de jirafas que vivieron hace 1 millón de años, hace 5 millones de años, hace 10 millones de años, y esas jirafas pues tenían cuellos cortos, cuellos medianos. Entonces Lamarck supuso, infirió a las jirafas antiguamente tenían el cuello corto y la necesidad hizo que estiren su cuello. Ahora, las jirafas en los tiempos de Lamarck 1809 y en nuestros tiempos 2021, las jirafas son de cuello largo. ¿Qué va a pasar con sus descendientes?
van a seguir teniendo cuello largo. Por eso es herencia de los caracteres adquiridos. El carácter adquirido se hereda, pasa a los descendientes. Hipótesis del uso y desuso. Los órganos que se usan más, como el cuello, perdón, ese órgano se desarrolla. En cambio, los órganos que están en desuso, esos órganos que están en desuso, esos órganos, profe, como nuestro apéndice, nuestro coxis, están desapareciendo. ¿Por qué no lo estamos usando? Teoría del origen de las especies, de la selección natural. Esta teoría fue planteada por Charles Darwin. La lucha por la existencia, tienen que sobrevivir en esa lucha. ¿Quiénes sobreviven? Los más aptos, los que tienen mejores características. Eso nos dijo Darwin. Y Darwin pues se dio un paseo por el Ecuador, por la isla Galápagos, y observó pues que los picos de los pinzones, Darwin estudia a los pinzones. Estos pinzones pues tenían diferentes picos según su alimentación, según su hábitat. Por ejemplo, estos pinzones de pico grueso, profe, para triturar la semilla. Pinzones de pico delgadito para cortar las hojas. También acá bien delgadito para coger los insectos. O sea, diferentes picos según la alimentación. Eso hace la naturaleza, decía Darwin. Y otro ejemplo, pues, que nos da Darwin, acá tenemos escarabajos. Los escarabajos de la hojarasca tienen colores similares a las hojas que han caído. Es decir, las hojas cuando están en el suelo tienen pues un aspecto medio amarillento, naranja, medio marrón. Esa es la hojarasca. Y hay escarabajos marrones que se parecen a ellos. Muy bien, pero hay otros escarabajos que son de color verde. O sea, no se parecen a la hojarasca. Entonces vienen las aves y que dicen, los escarabajos verdes son más fáciles de encontrar, sabroso, correcto. Entonces, pues estas aves van a comérselos a estos escarabajos verdes. Se lo comen a los escarabajos verdes. Ah, muy bien. Entonces, profe, poco a poco se van a ir acabando los escarabajos verdes. ¿Por qué? Porque les es fácil encontrar a las aves. En cambio, los escarabajos marrones no. Y hay un tiempo en que van a haber solo escarabajos marrones. ¿Qué ha hecho la naturaleza? Ha seleccionado. ¿A quién ha seleccionado? A los más aptos. Pero previamente, en una población, ¿cómo son los individuos? Los individuos son diferentes. Hay diferentes características. ¿Qué hace la naturaleza cuando hay de repente un depredador? Ah, estos individuos luchan. ¿Y quiénes sobreviven? Los más aptos, los que tienen mejores características. Frente al depredador, frente a la falta de alimentos, frente a una enfermedad. ¿Quiénes sobreviven? Los más aptos. Eso es selección natural. Muy bien. Dice el chat por ahí. Rodrigo, ¿puede explicar el caso de la ballena que de mamífero terrestre pasó a ser acuático? Bueno, es básicamente forma de adaptación, ¿no? O sea, la ballena, pues, por conveniencia, la ballena, como es un mamífero, profesor, tiene pulmones. Ah, ya, tiene que respirar, ¿no? Tiene que respirar, por eso es que de rato en rato sale, pues, y toma aire, pero se ha adaptado, pues, al ambiente acuático. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué? ¿Cómo? Todo eso no nos van a preguntar, ya depende de cada uno si se ponen a investigar, pues, ¿no? Como tal animal se convirtió a tal animal o el otro animal pasó del agua a la tierra o viceversa y cosas así. Esas cosas no vienen, ¿ya? Pero hubo un tiempo que seguramente, pues, que la ballena estaba tanto en la tierra y por ahí un poquito estaba en el mar. Y fácil, pues, que las ballenas que estaban en la tierra de repente no tuvieron alimentos, entonces los alimentos sí lo encontraron en el mar, pues entonces se fueron al mar, pues, y ya se adaptó ahí en el mar. ¿De acuerdo? Ya formó sus aletas, pero de rato en rato, como respira por pulmones, sale, pues, ¿no? Bien, dice por acá, después de Darwin tenemos a Hugo de Bryce, teoría de las mutaciones, teoría de las mutaciones. Vamos a tener acá a Hugo de Bryce en su obra La teoría de la mutación. ¿De qué nos habla? Justamente de la palabra, del término mutación. ¿Y cómo define pues a la mutación? Dice que son las variaciones hereditarias discontinuas. ¿Qué quiere decir variaciones hereditarias discontinuas? Que las variaciones se dan plum de un momento a otro. Ejemplo, acá hay plantitas amarillas, plantas de flores amarillas, sus descendientes van a tener flores naranjas, sus descendientes flores rojas, sus descendientes vuelven a tener flores amarillas. O sea, de una generación a otra
se da el cambio. A eso se dice cambios discontinuos. ¿De acuerdo? Los cambios discontinuos. Muy bien, esas son las mutaciones. Bien, y él dice, no considero a la selección natural como la principal fuente de la evolución. O sea, no que la naturaleza selecciona, no, sino que hay cambios internos, cambios en el ADN que permite que los seres vivos evolucionen. Más no la naturaleza. La naturaleza no tiene nada que ver, dice Hugo de Bryce. Dosainsky nos habla de la teoría moderna de la evolución, también se llama teoría sintética o neodarwinismo, de Hugo de Bryce. Su libro es La teoría de la mutación. De Dosainsky, su libro se llama La genética y el origen de las especies. La genética y el origen de las especies. Muy bien. Entonces, pues, ¿qué pasa con Dosainsky? Dosainsky nos dice que, bueno, él habla del neodarwinismo, que es la teoría o corriente científica que engloba las teorías de la evolución, de alguna manera mantienen la esencia de Darwin, por eso es neodarwinismo. O sea, él a esta selección natural dice, ¿por qué ocurre la selección natural? Profe, hay selección natural porque los genes están influyendo en ello. Entonces acá, él habla de la selección natural más principios genéticos. Bueno, esos principios genéticos se irán llamado variaciones aleatorias. Muy bien, pero lo correcto es decir que, ¿por qué, hablando de los escarabajos, por qué hay escarabajos pues marrones, hay escarabajos verdes? Porque eso dicen sus genes, eso depende de los genes. ¿Por qué los escarabajos marrones sobreviven? Porque se están camuflando con la hojarasca. ¿Y por qué ocurre eso? Porque eso dicen sus genes. O sea, ¿qué es el neodarwinismo? Es la selección natural, pero a quién le echan la culpa, como se dice, ¿no? ¿Quién es el responsable de esa selección natural? La naturaleza, obviamente, porque selecciona, pero a causa de que los genes dicen, pues, que el escarabajo debe de ser marrón o debe de ser verde. Muy bien. Consultas. Cierto. Tu micro, gracias. 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 Pensé que lo había desactivado y lo había activado. Gracias. Bien, entonces vamos a tener acá, pues, les decía, hay evidencias que nos dicen que ha habido evolución. Las evidencias más conocidas son las evidencias paleontológicas. Cuando hablamos de las evidencias paleontológicas nos referimos a los restos fósiles. Restos fósiles. Los restos fósiles más conocidos son los huesos. Entonces, ¿qué pasa con los huesos? Profe, ellos nos indican que antiguamente existieron los dinosaurios. ¿Cómo sabemos de Australopithecus afarensis, Homo habilis, Homo erectus? Si nadie los ha visto. Profes, que ellos nos indican pues que antiguamente los huesos existieron esos hombres. Pero no solamente los huesos son restos fósiles, sino también hay organismos impregnados en rocas, los trilobites. Hay organismos como el mamut que han sido encontrados en hielo, intactos. Profe, también hay por acá, pues no sé, son impregnaciones, son huellas de caracoles, también hay pisadas de dinosaurios, o sea, toda evidencia antigua se llama resto fósil. Pruebas embriológicas, allá la embriología comparada. Acá tenemos el ser humano, el conejo, la vaca, el cerdo, el pollo, la tortuga, la salamandra y el pez. Profe, ¿qué pasa al inicio? Al inicio, mira, no hay mucha diferencia entre todos ellos, entre todos estos vertebrados, pero vamos pasando de estadios y va cambiando, ¿sí o no? Ya la tortuga se parece más al ave, la salamandra al pez, el ser humano se parece a estos mamíferos, pues, al conejo, a la vaca, al cerdo.
nosotros no nos parecemos mucho a la tortuga, mira, menos a un pez. O sea, ¿qué nos dice esta evidencia? Profe, si las dos especies son cercanas, embriológicamente también tiene que haber cercanía entre ellas. Si esas especies no son tan cercanas, nosotros no nos parecemos a un pez, pues, o sea, embriológicamente tampoco tiene que haber ocurrido eso. Pero si nosotros nos comparamos a un pez, nos comparamos por acá a Gary y nos comparamos a Bob Esponja, ¿a quién nos parecemos más? ¿Al pez, a Gary o a Bob Esponja? A ver, escriban, participen. ¿A quién nos parecemos más? Si nosotros embriológicamente nos estamos comparando con un pez, con Gary, que es un caracol, y con Bob Esponja, que es la esponja de mar, ¿a quién nos parecemos? Ah, claro, Gary es a Gary, dicen por ahí. ¿Nos parecemos más a Gary? No, no, jóvenes, ¿nos parecemos más a quién? A Calamardo. No, 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 nos parecemos más al pez. Pues, ¿por qué? Porque el pez es un vertebrado. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las pruebas embriológicas. O sea, si embriológicamente compartimos estadios, más nos vamos a parecer a esa especie. Nosotros nos parecemos más al conejito que a una tortuga. Nos parecemos más a la tortuga que a un pez. Nos parecemos más a un pez que a Gary. Nos parecemos más a Gary que a Bob Esponja. ¿De acuerdo? Muy bien, así es. Yo dije Bob Esponja, uy, nos parecemos. No, 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 no. Algunas están confundidas. Ah, Bob no es un pez, claro, es una esponja de mar. Bueno, la pregunta es, ¿nosotros nos parecemos más a un pez, a Gary, que es un caracol, o a Bob Esponja, que es una esponja de mar? ¿Ya? Y la respuesta es, pues, nos parecemos más a un pez. Bueno, si por ahí dije que Bob Esponja es un pez, me equivoqué. Es una esponja para lavar, no de mar. Ah, también no. Ya, listo. Veamos por acá. Esas son las pruebas embriológicas. Ahora veamos la anatomía comparada. Acá hablamos de términos homólogos, de términos análogos. A ver, ¿qué pasa por acá, profe? Miren, vamos a tener acá anatomía comparada. Los órganos análogos son órganos, los órganos análogos son órganos que tienen diferente estructura, pero tienen la misma función. Ejemplo acá, ¿no? Las manitos, en este caso las patas anteriores del grillo topo y las manos del topo, tienen pues estructuras que sirven para cavar. Ah, tienen la misma función, pero estructuralmente como son diferentes. El topo es un mamífero, es un vertebrado, tiene huesos en su mano, mientras que en las patas anteriores el grillo no tiene huesos. Como sus estructuras son diferentes, pero tienen la misma función, se llama órganos análogos. Otro ejemplo, ala de la mariposa y ala del insecto. Bueno, ala de la mariposa, que es un insecto, y ala del murciélago, que es un mamífero, es un vertebrado. El murciélago es un vertebrado, tiene huesos. Mira, ahí están los huesos. Profe, la mariposa, el insecto, no tiene huesos. Correcto, no tiene huesos. Pero ambas alas, ¿para qué sirven? Para volar. Tienen la misma función. Esos son órganos análogos, diferente estructura, pero igual función. Los órganos homólogos tienen la misma estructura y la función puede ser igual o diferente. Ejemplo acá, ¿no? El delfín, que es un mamífero, el murciélago también es un mamífero. Profe, sus huesos son similares, tienen los mismos nombres. Acá está húmero, radio, cúbito, carpos, falanges. Acá también este es el húmero del delfín, esto es radio, cúbito, carpos, falanges. O sea, tienen los mismos huesos, sí. Tienen la misma estructura, sí, pero funciones diferentes. El murciélago lo emplea para volar, el delfín lo emplea para nadar. A ver, vamos a tener acá otro ejemplo. ¿Ya? Otro ejemplo. Profe, vamos a tener acá la oveja y la foca. Mira, tienen los mismos huesos, ve. Naranjita, húmero, luego radiocúbito, carpos, falanges. ¿Tienen los mismos huesos? Sí. Profe, pero la función, ¿cómo es acá? Diferente. La foca lo emplea para nadar y la oveja lo emplea para correr. Ah, ya, tienen la misma estructura, pero diferente función. Profe, pero ahora comparamos de la oveja con el perro. ¿Tienen los mismos huesos? Sí. ¿Y tienen la misma función? Correcto. La función es para correr, o sea, tienen la misma estructura y además tienen la misma función. Son órganos homólogos. Pero también, profe, tienen la misma estructura, pero tienen diferente función. Ah, también son órganos homólogos.
Por eso, ¿cómo se definen los órganos homólogos? Son aquellos que tienen la misma estructura, pero la función puede ser igual o diferente. En cambio, los órganos análogos tienen diferente estructura, pero igual función. Y no hay que olvidarnos de los órganos. Hay órganos vestigiales. Los órganos vestigiales como el apéndice que se encuentra en la primera porción del intestino grueso, ese apéndice ya no nos sirve. Antiguamente sí servía porque al hombre antiguamente le gustaba más la hierba, ¿de acuerdo? El hombre consumía más vegetales, era un herbívoro, entonces tenía que tener un apéndice bien grande para poder degradar a esos vegetales. Pues. En la actualidad no ha cambiado su dieta, por eso ese apéndice está disminuyendo y va a desaparecer en algún momento, lo mismo que el hueso coxis. Profe, el coxis pues es un hueso, acá tenemos la columna vertebral, dentro está la médula espinal y acá tenemos las vértebras. Ah, ya, esos huesos son las vértebras, correcto, ahí están las vértebras, profe, y al final hay una vértebra, hay un huesecito llamado coxis. Ese coxis es un vestigio de que antiguamente teníamos colita, antiguamente éramos como Goku, éramos Saiyajines, teníamos nuestra colita porque hace 20 millones de años vivíamos en los árboles, pero esa colita ha ido disminuyendo y en la actualidad es un hueso pequeñito llamado coxis, que no nos sirve. Y acá a 300.000 años ya nadie va a tener hueso coxis, pues. Ya, esos son órganos vestigiales, ya, órganos que están desapareciendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Preguntas. Dice, ¿es cierto que también puede desaparecer el dedo chiquito del pie? Ah, el dedo meñique del pie, sí, por eso también es bien pequeñito, ¿sí o no? Entonces, probablemente más adelante también desaparezca. ¿Por qué? Porque tenemos, pues, no sé, toda la planta del pie, aparte tenemos los 4 dedos que son nuestro soporte, ¿no? Y aparte que no lo empleamos como en la mano, ¿no? En cambio, en la mano sí, los 5 dedos lo empleamos bastante. En cambio, en el pie, como ya está en desuso, está desapareciendo, pues. El dedo meñique solo sirve para molestar. Ah, bueno. No sé cuál es diapositiva anterior. ¿Esta? Ahí está. Y el anular. Bueno, el meñique más que todo, ¿no? Porque ya los otros 4, pues el anular, el cordial, ellos de todas maneras brindan soporte. Así es. Muy bien, seguimos. Más pruebas. Tenemos acá las pruebas bioquímicas. Se comparan por acá. ¿Qué se compara, profe? Acá se comparan proteínas, se compara ADN, ARN. Esas son las pruebas bioquímicas, comparación de proteínas. Ya se comparan proteínas, pues, entre la vaca, el cerdo, el cordero, el caballo, incluido el ser humano, ¿no? Y vamos a ver que la insulina tiene diferentes aminoácidos. Si comparamos también, ¿no? El ADN de diferentes especies, vamos a ver que los ADN son diferentes. Entonces, el comparar proteínas, el comparar ADN, a eso se llama bioquímica comparada. Citogenética comparada es cuando se comparan cromosomas. Comparamos los cromosomas, profe, humanos. Lo de rojito son cromosomas humanos. Profe, número diploide, ya sabemos que es 2n igual a 46. Correcto, pero acá están comparando los números haploides. Ah, profe, el ser humano, ¿cómo es? N igual a 23, su número haploide. El chimpancé es 2n igual a 48. Por consiguiente, ¿cuánto es n? N es igual a 24. Entonces se están comparando por acá. Se están comparando los cromosomas. Y observen, profe, ¿cuántos cromosomas rojitos tiene el ser humano? 23, cromosoma 1, los rojitos, 2, 3 y así. 20, 21, 22, profe. ¿Y por qué en 23 aparece 2? Es que puede ser X o puede ser Y, por eso, pero hay 23 en el ser humano. Profe, ¿qué pasa en el chimpancé? Mira, tiene 24, parecido, ¿sí o no? 23, parecido, uno más, no más. Ya, muy bien. Entonces acá pues el chimpancé tiene número 1, 2, así, número 22, número 23, que puede ser su X o su Y. Pero ¿qué pasa acá en el chimpancé? El ser humano en el cromosoma 2 tiene solo uno, pero en el chimpancé hay 2 de ellos. Por eso es que tiene 24. Correcto. Y además, si comparamos cromosoma por cromosoma, son casi similares. Mira, bien similar este cromosoma 1 humano con el cromosoma del chimpancé.
Profe, cromosoma 12 humano similar al cromosoma del chimpancé. El chimpancé es un poquitito más grande. Pero son similares en cuanto a estructura, en cuanto a función, en cuanto a genes que portan, en cuanto a número. A comparar cromosomas y establecer la cercanía que hay entre las especies, a eso se llama citogenética comparada. Profe, si comparamos los cromosomas humanos con el cromosoma de un caballo, no van a ser tan similares, pues si comparamos con el del caracol menos, con el de la esponja de mar mucho menos. Eso es citogenética comparada. Pruebas biogeográficas. ¿Qué nos dicen las pruebas biogeográficas? Así como evoluciona la Tierra, los seres vivos también evolucionan. Ejemplo de los camélidos. Antiguamente había un camélido que vivió, pues no sé, pónganse hace, no sé, pues 100 millones de años. Y ese camélido antiguo estaba acá, en este continente, en el Pangea. Miren por la forma, esto encaja, ¿sí o no? O sea, África estaba acá unido, estaba encima de América del Sur. Entonces, ahí, en esa Pangea, ¿qué había en esa Pangea? Había, pues, profe, había un camélido antiguo, un camélido antiguo, un camélido único. Profe, pero como la Tierra evoluciona, si la Tierra acá forma, pues ya se separan los continentes, entonces, profe, como la Tierra evoluciona, entonces este pedazo, pues esta África, Arabia, parte de Asia, va a tener un hábitat diferente a esta franja azul, ¿no? Que viene a ser los Andes. Entonces, algunos camélidos se quedaron acá en Sudamérica y llegaron a formar, pues, a las actuales llamas, alpacas, vicuñas, guanacos. Y otros camélidos que estuvieron en el desierto, en África, en Arabia, profe, esos camélidos ya forman, pues, ¿no? A los camellos que en la actualidad viven en esos ambientes y ellos se caracterizan por tener su joroba. O sea, el ambiente ha hecho que evolucionen. El clima ha hecho que este camello forme su joroba y ahí almacena agua, almacena grasa. Por eso pasa varios días, varias semanas sin comer. ¿De acuerdo? En cambio, acá básicamente se llena de pelaje para soportar a las alturas en estos camelos sudamericanos. Pero antiguamente, ¿cómo eran, profe? Eran una sola especie. Sino que como la Tierra evoluciona, los seres vivos también evolucionan. Esas son pruebas biogeográficas. Y también, ¿qué podemos decir? Que los seres vivos se distribuyen en distintos lugares de la Tierra según los ambientes. Esas son las pruebas biogeográficas. Muy bien, creo que ahí hacemos un paréntesis. Después del mismo, vamos a ver acerca de los mecanismos, vamos a hablar acerca de los mecanismos de la evolución. Sí, justamente ahí Amelia nos está pasando la voz, que nos dice que ya estamos en hora de receso y que tengo que poner pausa a la grabación y cuando vuelva tengo que retomar la grabación. Correcto, muy bien. Entonces nos estamos viendo en 15 minutos. Ya nos vemos en 15 minutos. A ver, jóvenes, señoritas, ¿qué tal? ¿Me están escuchando? Ya, muy bien, gracias. Las, las disculpas del caso, ya, bueno, en la mañana también pasó en la otra aula problemas de conectividad, son problemas de operadora, ¿no? Que escapa ya de uno. Ya como les comenté, yo me encuentro en Huaraz, desde acá realizo las claves, pues y acá estamos con Claro, ¿no? Y siempre hay estos inconvenientes por acá. Ya ahorita he tenido que coger señal de otro celular, ¿de acuerdo? Muy bien, espero sepan comprender, ¿ya? Muy bien, entonces continuamos por acá. Ya hemos avanzado ya gran parte y vamos a
seguir con los mecanismos de la evolución. Ya, se refiere básicamente al proceso de especiación, ¿ya? ¿Qué son los mecanismos? Profe, los mecanismos conllevan a la especiación. ¿Y qué es la especiación? Es la formación de nuevas especies. A eso se llama especiación, formación de nuevas especies. Muy bien, ahora vamos a tener acá en la especiación aislamiento geográfico, aislamiento reproductivo, aislamiento genético. Miren, acá tenemos un grupo de individuos, un grupo de escarabajos, y estos escarabajos, pues, profe, ¿son integrantes de una misma población? Sí, mira, pero de pronto entre ellos aparece una barrera geográfica. No sé, aparece por acá un río, una montaña, un valle, algo. De tal manera que, pues, se separan acá estos individuos, ¿no? Ahora vamos a tener dos grupos, mira, por acá tenemos un grupo, por acá tenemos otro grupo. Ya, ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Eh, Vamos a tener que esta separación va a estar, eso es aislamiento geográfico, esta separación va a estar por bastante tiempo, por cientos de años, miles de años, va a estar dicha separación. Y vamos a tener que estos escarabajos van a estar separados por un buen tiempo y luego de cientos de años van a querer cruzarse. Van a querer cruzarse, pero no van a poder. ¿Por qué no van a poder? Porque ellas son de diferentes especies. O sea, esta barrera geográfica ha hecho que ellos se encuentren en diferentes climas. Entonces, como están en diferentes climas, entonces evoluciona de manera diferente. Un grupo evoluciona de una manera diferente al otro grupo. Ya, muy bien. Entonces, vamos a tener acá, pues, como la evolución se da de una manera diferente, vamos a tener acá que ellos ya son especies diferentes. ¿Eso cómo lo corroboramos? Cuando quieren cruzar, si no van a poder, a eso se llama aislamiento reproductivo. Y luego vamos a tener el aislamiento genético. Como no pueden reproducirse, no pueden mezclar sus genes. Si no pueden mezclar sus genes, ya son nuevas especies. A ese proceso se llama especiación. Bien, ahora acá nos mencionan de la microevolución y macroevolución por el nombre nada más. A nivel microevolución, dice, se trata de pequeñas modificaciones en las poblaciones que pueden llegar a originar nuevas especies. Eso lo voy a tachar porque el libro nos dice que la macroevolución es la que forma nuevas especies. Entonces, cuando dice originar nuevas especies, eso es macroevolución. O sea, en la macroevolución se originan nuevas especies, se originan nuevos grupos, nuevos géneros, nuevas familias. Eso es macroevolución. Entonces, ¿qué es microevolución? Microevolución es pues cuando cambia una determinada especie, por ejemplo, la especie humana. En la especie humana, dentro de la especie humana hay razas. Tenemos a la raza blanca, la raza morena, la raza china, o sea, hay diferentes razas, pero sigue siendo la misma especie humana. Eso es microevolución. O sea, ha habido cambios, pero siguen siendo la misma especie. Eso es microevolución. En cambio, macroevolución, cuando ya se cambia para formar nuevas especies, para formar nuevos grupos. Por ejemplo, acá no se da la evolución, profe, por acá salen las plantas, por acá salen los animales. Acá salen los animales invertebrados, por acá un pedazo nomás son los vertebrados, pero dentro de los vertebrados también ha habido macroevolución. Hay peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Dentro de los mamíferos también ha habido macroevolución. Hay roedores, cetáceos, etcétera, ¿no? Primates, etcétera. Muy bien. También acá nos mencionan la evolución del caballo. En el caballo, como era pequeñito, y ha ido aumentando de tamaño. El caballo ha evolucionado. Bien, vamos a tener acá la extinción en masa. Después de una extinción en masa viene una radiación adaptativa. Estos son patrones de la evolución. Extinción en masa cuando en un determinado momento van a desaparecer muchas especies. Cuando desaparecen muchas especies, a eso se llama extinción, desaparecer en masa, gran cantidad de especies, extinción en masa. Y después de una extinción en masa, ¿qué viene? Viene una radiación adaptativa. Es decir, de las pocas especies que quedan, se van a formar un montón de especies. Eso es radiación adaptativa. ¿Ya, profe? Esto es especiación. Especiación es formación de especies, sí, pero esta formación es en gran cantidad, por eso se llama radiación adaptativa. Bien, ahora, miren acá, este gráfico de acá, no es necesario que se le aprendan así tal como está, suficiente que sepan que a lo largo de la Tierra ha habido 5 extinciones masivas. 1,
2, 3, 4, 5 extinciones masivas. Y suficiente que sepan la última, la quinta extinción ha ocurrido al final del Cretácico. Suficiente con eso. Así es que no les recomiendo que se aprendan qué animales desaparecieron, cuál fue la causa, qué porcentaje de animales, o los tiempos, ¿no? El ordobórico, el devónico. No, 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 suficiente. A lo largo de la historia de la Tierra han ocurrido 5 extinciones en masa, 5 extinciones en masa, siendo la última hace 65 millones de años, al final del Cretácico, cuando desaparecen los dinosaurios. Por la llegada de los meteoritos desaparecen los dinosaurios. Ahora, desaparecieron muchas especies. De las pocas especies que quedaron, como este insectívoro, de las pocas especies, mira, se han formado un montón de mamíferos, conejos, ardillas, murciélagos, leones, se han formado elefantes, el pangolín, se han formado diferentes especies a partir de esas especies que sobrevivieron de esa extinción en masa. Y esa formación de especies se llama radiación adaptativa, que es consecuencia de una extinción en masa. Que la radiación adaptativa es la formación de especies en pocos millones de años. ¿De acuerdo? Muy bien. Rodrigo, ¿a cuál se debió la reducción del tamaño de las aves después de la edad de piedra? A ver, yo les estoy enseñando para que puedan postular a San Marcos, ¿de acuerdo? No, no soy un antropólogo, no soy un paleontólogo. Hace un momento también un alumno me preguntó, profe, ¿qué pasó con la ballena para que vaya al mar? Bueno, les di mi punto de vista, pero debe haber otra respuesta más correcta. O sea, no hay que complicarnos la vida, jóvenes, en saber, pues, ¿no? Cosas así al detalle. Ya, eso ya en la universidad lo van a hacer, si están en una carrera afín, ¿de acuerdo? Y por ahí Lisbeth dice, profe, hace 250 millones de años, ¿cuál es? Uy, y repito, o sea, de esta gráfica solo deben de saber la última, porque eso nos dice el libro, hace 65 millones de años, en el Cretácico, ahí es donde desaparecen los dinosaurios. ¿De acuerdo, jóvenes? Ya, eso nomás hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? A ver, lo que pregunté es algo del 2000, ciclo 2019-1. Ya. El de hace 250 millones de años es la tercera evolución, o perdón, la tercera extinción en masa, y la quinta es hace 65 millones de años. Ya, entonces ahí, respondiendo a lo de Lisbeth, hace 250. Es más, qué bueno que lo comentas, Lisbeth, porque en el libro, para los que tienen el libro de la sexta edición, miren, ahí está al revés. Voy a leer, ¿ya? Dice, en la historia de la Tierra han ocurrido hasta 5 extinciones masivas. Los periodos más importantes son el Cretácico y el Pérmico hace 250 y hace 65 millones respectivamente. Ahí está mal. Debería ser el Pérmico hace 250 y el Cretácico hace 65 millones. Ya, por eso yo les decía, solo apréndanse el, o en todo caso, ya que lo mencioné, gracias, el tercero y el quinto. Ya, el tercero y el quinto, ¿quiénes son? Entonces, en el Pérmico y en el Cretácico. Porque eso nos menciona el libro. Recuerden que ustedes más aún están en la pre, les vienen las preguntas que están en el libro. Y ahí para el examen de admisión es algo similar. Entonces acá, 1, 2, 3, este de acá, Pérmico, vamos a poner más grande. Este de acá, Pérmico. Pérmico, hace 250 millones de años, ya, hay que tenerlo en cuenta. Y este de acá, Cretácico, hace 65 millones de años. Ya, esos dos, lo único que lo deben de tener en cuenta. ¿De acuerdo? Esos dos. Pérmico, la tercera extinción en masa, hace 250 millones de años, y el Cretácico, la quinta extinción en masa, hace 65 millones de años. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo, con esos dos, suficiente, ¿ya? Ahora, eso de que de repente un grupo de aves, un grupo de reptiles, un grupo de peces, ¿en cuál de ellos se extinguió? Desconozco. Ya disculpen, no conozco mucho del tema. ¿Ya? Bien, entonces, hay que tener en cuenta, después de una extinción en masa, ¿qué viene? Viene una radiación adaptativa. Ah, muy bien, listo. Es decir, extinción en masa, muchas especies desaparecen. De las pocas especies que quedan, se forman muchas especies. Ah, ya, a eso ya se llama radiación adaptativa, es un tipo de especiación. Bien,
Continuamos por acá. Ahí dice Lady, profesor, esos son nuevos temas. Esto de acá no. Esto de acá, así como extinción en masa, como radiación adaptativa, ya estaba. Si no, de repente, como han visto esta partecita de acá, no, pero no es nuevo. ¿Ya? No es nuevo. No es tema nuevo. Bien, dice origen y evolución de la especie humana. Origen y evolución de la especie humana. Miren, acá tenemos en la parte inferior izquierda cómo han evolucionado los vertebrados. Miren, esta gráfica de acá se llama filogenia de los vertebrados y esta de arriba se llama filogenia de los primates, es decir, la historia evolutiva. Cómo han ido cambiando, cómo han ido cambiando las especies. ¿Ya? Vamos a tener acá que, pues, esto será, pues, un ejemplo nada más, será, pues, no sé, hace 200 millones de años, de repente hace 250, había un vertebrado antiguo. Ese vertebrado antiguo originó a un pez y originó a un vertebrado antiguo, a una especie que tenía pulmones. Esa especie que tenía pulmones originó a los anfibios y originó por acá a una especie que tenía uñas. Más o menos ya estamos, no sé, pues hace 150 millones de años. De acá salen los reptiles y salen por acá las aves, acá también está el grupo de reptiles y aves, y por acá salen los mamíferos. Profe, de este mamífero antiguo, ¿por qué mamífero? Porque tiene pelos y glándulas mamarias. De ese mamífero antiguo que salen diferentes órdenes. Salen por acá los ratones, salen los conejos, salen los murciélagos, los cetáceos, que son las ballenas, delfines, quirópteros, los murciélagos, etcétera, y salen por acá los que tienen el pulgar oponible. Ahora, acá podríamos continuar, pero para observarlo mejor, mira, acá está. Para observarlo mejor. ¿De acuerdo? Para observar mejor entonces, a partir de este individuo, mira, acá lo ponemos más grande. Este individuo que vivió hace 65 millones de años, que tenía pues es un primate primitivo y los primates se caracterizan por tener el pulgar opuesto a los demás dedos. A partir de ese primate, mira que sale. Salen por acá los primeros primates, los lémures, los loris. Salen por acá, profe, uno que tenía el labio superior completo, de ahí salen los tárceros, salen otros primates antiguos, salen los platarrinos, salen los cerquiptecoideos, salen los hominoideos, ¿ya? Entonces, eso es evolución, eso es filogenia, ese es árbol filogenético. Como mientras más nos acercamos al tiempo actual, ya las especies se parecen más, ¿sí o no? Nosotros nos parecemos bastante. ¿A quién? Al chimpancé, al gorila, al orangután, a comparación de un lagarto. Profe, pero más nos parecemos al lagarto que a un pez. Y vuelve lo mismo de hace un momento, más nos parecemos que a un caracol, y más a un caracol que a la esponja de mar, y así. Eso es evolución, ¿ya? Muy bien. Ahora acá en esta gráfica derecha, algo similar, habían primitivos, este es un prosimio primitivo, a partir de ese prosimio primitivo, ¿qué se forman? Estos tres. A estos tres, ¿cómo se les dice? Lémur, lori, tárcido, ¿cómo se dice? Prosimios. Ellos son los prosimios. Ahí está. Y a los demás primates, ahí está el ser humano y lo que lo llamamos monos, ahí está el ser humano y los simios, ya. ¿Ellos quiénes son? Ellos son los antropoides. Y ahí está una diversidad de antropoides. Tampoco, no es necesario aprender todos estos nombres. Suficiente que sepamos, acá hay antropoides, ahí está el ser humano, y el más cercano a nosotros es el chimpancé. Pues. ¿Ya? Bien. Acá tenemos algunos cráneos antiguos de Sahelanthropus. Se parece, mira, bastante a nosotros, pero también al chimpancé. En cambio, Australopithecus, Homo erectus, Neandertal y el Cromañón ya es básicamente bastante similar, sobre todo este de acá, ¿no? El Homo sapiens, el Cromañón es bastante similar a la especie actual. Muy bien, seguimos por acá. A ver, ahí pusieron algo de esa cara de sorprendido. Miren, ¿qué nos menciona el libro de la PRE? Algo muy importante, que hay 3 especies que tienen ubicación controversial. El Sahelanthropus chadensis, que es el tumay, el Horrorin tuginensis, y tenemos por acá al Ardipithecus ramidus.
¿Por qué se dice de posición controversial? Porque unos dicen, no, son los antepasados del hombre. No, son los antepasados del chimpancé. Otros dicen, no, son los antepasados comunes. Por eso el libro los atribuye como posición controversial. Y si observamos, mira, este Sahelanthropus chadensis tiene rasgos humanos, pero también tiene rasgos de un simio. Lo mismo que el Rorin. El Ardipithecus se parece bastante a un chimpancé. Profe, pero también se parece bastante a nosotros, sí, correcto. Por eso se le dice de posición controversial. En cambio, cuando hablamos de Australopithecus afarensis lucy, ahí sí ya es básicamente se parece más al humano, por ahí un poquito al chimpancé, pero básicamente no por el bipedismo. Ya no está en cuatro patas, él es bípedo. Entonces, por ser bípedo, ya se parece más ya al ser humano. Y ni qué decir del Homo erectus, ¿no? Ya es mucho más parecido al ser humano actual. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahí tenemos a estos antepasados, ¿no? ¿Y cómo se hace la reconstrucción? A través de los restos fósiles, ¿ya? Y esto es lo esencial, esto es lo que debemos de tener en cuenta. A ver, vamos a tener acá un tronco común, un ancestro común que vivió más o menos pues hace 8 millones de años. O sea, hace 8 millones de años, tanto el chimpancé, gorila, orangután como el ser humano tenían un mismo ancestro. O sea, no había diferencias. Éramos uno solo. ¿De acuerdo? Pero la evolución ha hecho pues que haya divergencia. Hace 7, 8 millones de años por acá se separa y forma los póngidos, chimpancé, gorila, orangután, que son las especies más cercanas al ser humano. Y por acá aparece pues el Australopithecus, el afarensis, más o menos hace 3,7 millones de años. Miren su capacidad craneal, 400 mililitros, medía 1,20 centímetros, y acá dice andaba erguido, sí, pero no una posición así totalmente erguida, ya era un poco jorobado. En cambio, en el Homo erectus, ahí sí ya es el hombre erguido, tiene una posición vertical como la nuestra. En cambio, estos dos tienen posición jorobada. Lo que debemos de indicar acá es que este Australopithecus tiene bipedismo. Bipedismo. ¿Qué es el bipedismo? Bipedismo viene a ser el soporte en dos patas, el soporte en dos piernas. En cambio, estos de acá, por lo general, su soporte es en cuatro patas, en cuatro piernas. En cambio, nosotros es bipedismo. ¿Ya? Muy bien. Vivió hace 3,7 millones de años. ¿Dónde apareció? En África, por Tanzania, Etiopía. Luego pasamos hace 2 millones de años. ¿Quién aparece? El Homo habilis. Hombre habilis, hábil, el hombre hábil con la mano. ¿Qué hacía con su mano? Elaboraba herramientas. Ellos, bueno, acá dice podían hablar, algunos le atribuían al hábiles, otros al erectus, otros al neandertal. Por eso que podían, ¿no? O sea, no estaba afirmando, solo está suponiendo, ¿no? Probablemente hablaban. Ya, este hombre elaboraba herramientas. Este hombre estuvo en toda África, mira, en toda África. Muy bien, y por ahí tenían instrumentos rudimentarios, por ahí chozas, ¿no? Pero su capacidad craneal, ¿cómo aumenta? Pasó de 400 a 600, 700 mililitros. La altura también, ¿no? De 1,20 a 1,40 metros. Y llegamos al Homo erectus. Homo erectus, hombre erguido. Decide ir de viaje, pues se va de paseo. ¿A dónde se va de paseo del Homo erectus? Está el hombre de Pekín, se va a Java, o a Indonesia, ahí está el hombre de Java, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí tenemos pues a estos, a, a estos hombres antiguos. Muy bien. Ahí está el Homo erectus, el hombre erguido, que también seguía elaborando herramientas. Luego pasamos al hombre de Neandertal, el Homo sapiens neandertalensis. A ver, escucho varios chats. Uy, se está cortando. Uy, uy, uy. A ver, voy a desactivar el micro.
¿Me escuchan, jóvenes? Sí, por ahí me estaba, yo también sentí que me estaba yendo. Ahora sí, ya, excelente, gracias. Ahí nuevamente las disculpas del caso, jóvenes, cosas que pasan. Ya, muy bien, listo. Cualquier cosita lo ponen en el chat. Ya, yo cuando ya veo varios, varios soniditos con la misma voy al chat y veo que ya están, eh, me estoy yendo, como dicen, pues no. Bien, entonces nos hemos quedado acá en el Homo erectus, en el hombre erguido. Él ya sale de África, él controla el fuego. Y su capacidad craneal, mira, ya cerca de 1 litro ya, y la altura ya es similar al nuestro, ¿no? 1,60 de altura. Y pasamos al hombre neandertal. Él es el hombre más cabezón de todos, 1,5 litros de capacidad craneal. El Homo sapiens neanderthalensis. Ya, mire, él llega ya, pues está todo en África, está en Europa, toda Asia llega a poblar. Eran cazadores, vivían en grupos, y en ellos, profe, en los neandertales, además de ser bípedo, además de elaborar herramientas, además de tener posición erguida, controlar el fuego, ¿qué pasa con los neandertales? Los neandertales enterraban a sus muertos. Ellos ya creen en el más allá. Ellos creen en el más allá y entierran a sus muertos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y vamos a atacar que después del hombre de Neandertal aparece el Homo sapiens sapiens. Ya, el Homo sapiens sapiens es el hombre actual que aparece más o menos hace 100.000 años. Acá nos habíamos quedado, ¿no? El Homo habilis es hace 2 millones de años, Homo erectus hace 1 millón de años, el Neandertal más o menos hace 400.000 años, ya, el Homo sapiens sapiens aparece más o menos hace 100.000 años. Así nos dice el libro, ya, y hay restos del Homo sapiens sapiens antiguo. Ese se llama el hombre de Cromañón. Ese hombre de Cromañón, que es el Homo sapiens sapiens, ¿ya? Ese hombre de Cromañón, pues, es el que ya comienza a hacer pinturas, el arte rupestre, comienza con las esculturas, comienza a pintar en las cuevas lo que caza, lo que recolecta. ¿Ya? Y la altura aumenta un poquito más, 1,70 m en promedio, y acá la capacidad craneal baja, ya baja a 1,350, 1,350. Por eso les decía que el hombre neandertal es el más cabezón, tiene 1,5 litros de capacidad craneal, y eso va bajando, ya hasta el Homo sapiens sapiens. Muy bien, listo. Eso es evolución humana. Ya, a ver, jóvenes, ya, ahora sí creo que me escuchan.
Profe, ¿todo bien? Profe, profe, ¿todo bien? Parece que no. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, sí, ahora sí se le Ahora escucha. sí. Ya, gracias. Ahora sí, jóvenes. Ya. 15 más, 15 más. Ojalá quede, ojalá quede. Ya. Continuamos, ¿ya? Bien, entonces, eso viene a ser la evolución humana. ¿De acuerdo? Ya, listo. Esta es la penúltima diapositiva. Eh, tenemos a lo que es la taxonomía. Es la rama de la biología que se encarga de la clasificación de los seres vivos. La taxonomía, además, se encarga de dar un nombre científico a los seres vivos. ¿De acuerdo? El padre de la taxonomía es Carl von Linneo. Siempre, como les vuelvo a decir, el año lo ponemos no para memorizar, solo para tener una referencia. En 1758, Linneo, pues, establece los fundamentos para la clasificación de los seres vivos y el esquema moderno de la nomenclatura binomial. Ah, de eso se encarga Linneo, pues. Es decir, él nos dice cómo debemos escribir un nombre científico. Y miren, acá está el nombre científico del ser humano, es Homo sapiens. Por si acaso en el examen no nos preguntan los nombres científicos del elefante, del camello, de la jirafa, del caracol. No, 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 no. Suficiente que sepamos que el ser humano es Homo sapiens. Eso lo sabemos desde el colegio. Ya, ahora, ¿qué es Homo? Homo es el nombre genérico, sapiens es el nombre específico. No es adecuado decir Homo, género, especie, sapiens. No, 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 no. Eso está mal. Se dice género, Homo, especie, Homo sapiens. Eso es lo correcto. Ya, entonces, el nombre científico tiene dos palabras. En algunos hay tres palabras, ¿no? Por ejemplo, el Homo sapiens sapiens. Ah, es la especie humana actual. Porque al decir Homo sapiens nos podemos referir también pues, al Homo sapiens neanderthalensis. Ya, muy bien. ¿Y cómo se escribe el nombre científico? La primera letra es en mayúscula
y el resto de letras es en minúscula. Primera letra en mayúscula y el resto de letras es en minúscula. Pero también se puede escribir sin cursiva, en este caso tiene cursiva, pero también se puede escribir sin cursiva. Si no le ponemos cursiva, le ponemos letra normal, entonces hay que subrayarlo. O sea, otra forma de escribir el nombre científico. Homo sapiens. Profe, pero acá no le estamos poniendo cursiva. Si no le ponemos cursiva, ¿qué hay que hacer? Hay que subrayar. Y se subraya por separado. Se subraya por separado. Allá, muy bien. Vamos a tener entonces acá dos formas, hasta tres. Hay una tercera forma, en negrita. Ya se pone negrita. Ya también, pero lo más común es dos, subrayado por separado o en todo caso en cursiva. Pero en todas las formas se cumple que la primera letra es en mayúscula y el resto de letras es minúscula. Así se escribe el nombre científico. Ahora, vamos a tener acá las categorías taxonómicas. Cada una de ellas es una categoría. A las categorías taxonómicas, a cada una se le dice taxón. ¿Ya? O sea, cada categoría taxonómica es un taxón. Y cuando queremos decir varias categorías, se emplea el término taxa. O sea, taxa es el plural de taxón, así como locus es uno solo y cuando queremos decir varios se dice loci, algo similar. ¿Ya? Muy bien, taxón es cada uno de ellos. Y cuando queremos hablar de varios de ellos decimos taxa. O sea, acá todo el conjunto es un taxa, pero cada uno es un taxón. Y una especie o varias especies forman un género, varios géneros una familia, varias familias un orden, varios órdenes una clase, varias clases forman un filo o división. Filo se dice en animales, división en plantas. Varios filos, divisiones forman un reino, varios reinos forman un dominio. ¿Ah, muy bien? Al revés, profe, un dominio tiene reinos, un reino tiene filo, un filo tiene clases, una clase tiene órdenes, un orden tiene familias, una familia tiene géneros y un género tiene especies. Ahora, hay que tener en cuenta, observen por acá, hay que tener en cuenta que si vamos de reino a especie, eso nos dijo Linneo. Las categorías taxonómicas para Linneo son reino, filo, clase, orden, familia, género, especie. Y este de acá, este superior llamado dominio, ese dominio ya es una categoría propuesta posteriormente en 1990 por Carl Woese. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a tener acá en la siguiente diapositiva un ejemplo sobre cómo describir un nombre científico y además sobre las categorías taxonómicas. ¿Ya? Bueno, ahorita yo le estoy viendo en blanco, de repente ustedes ya están viendo la figura. En esta figura debe de aparecer eh, sobre un ave, nos hablan ahí está, sobre las diferentes categorías taxonómicas de un ave. Esto es solo como ejemplo, por si acaso, solo debemos de saber esto de especie, género, familia, orden, clase, filum, más no lo que está acá acompañado, al costado, mira, no, eso es solo como ejemplo. ¿Ya? ¿Qué nos dice el ejemplo? Acá está la especie de nombre común, cardenal norteño. Allá, su nombre científico es Cardinalis cardinalis, pero hay varias especies y el conjunto de especies se llama género. Entonces, a ese género se va a llamar cardinalis. ¿Y qué pasa cuando se juntan varios géneros? El género cardinalis se junta con el género X, con el género Y, con el género Z. A todo eso se llama familia, familia Fringillidae. Esta familia se une con la familia A, con la familia B, con la familia C. A ese conjunto de familias se llama orden, orden Passeriformis. Ese orden Passeriformis se junta con el orden M, con el orden N, con el orden P. A ese conjunto de órdenes se le llama clase Aves. La clase Aves se junta con la clase mamíferos, con la clase reptiles, con la clase anfibios, con la clase peces. A ese conjunto de clases se le llama filum chordata, filum chordata, filum cordados. Profe, si juntamos el filum cordados,
con el filum artrópodos, con el filum nidarios, con el filum platelmintos, con el filum nemátodos y todos los demás, a ese conjunto más grande, ¿cómo se le llama? Acá estaría ¿quién? El reino. ¿Te dan cuenta cómo vamos construyendo? Entonces acá ya estaría el reino Animalia. Así es, ahí estaría entonces el reino Animalia, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Nuevamente me había ido. Ya se está volviendo costumbre que se vaya la señal que vuelva. Sí me están escuchando, ¿no? Ya, muy bien, gracias. ¿Ya? Nuevamente, las disculpas del caso. Bien, entonces, eso son las categorías. Repito, eso de faringiforme, pariciforme, eso no, eso no preguntan. Pero sí debes de saber esto. Varias especies forman un género, varios géneros una familia, varias familias un orden, varios órdenes una clase, varias clases un filum, varios filum un reino. Acá justo estaba escribiendo reino y me fui. Creo que al escribir estoy sobrecargando y ni se puede escribir. Entonces, varios filum forman un reino, ¿ya? Y eso es lo que debemos de tener en cuenta, las categorías taxonómicas. Ahora, el mapa filogenético de los organismos actuales se basa en 5 reinos. Mira, hay 5 reinos. Profe, a mí me han enseñado en mi academia, me han enseñado en el colegio que hay 6 reinos. No, son 5. 5 reinos. Reino monera, reino de las bacterias, reino protista de los protozoarios, reino fungi de los hongos, reino plantae de las plantas y las algas. Hay que tener en cuenta que acá, además de las plantas, están las algas. Así considera el libro de la Presa San Marcos. Y el reino Animalia. La siguiente clase vamos a hablar acerca del reino Animalia. La subsiguiente del reino Plantae. ¿Quiénes están en el reino Plantae? Las plantas y las algas. Muy bien. A ver, ahí vi un comentario. Uy, otra vez. Profe, actualice. Ya. Bueno, entonces esas son las categorías taxonómicas, esos son los 5 reinos y la última diapositiva, ojalá que cambie. Y bueno, sale en blanco, pero les voy explicando. Bueno, ya salió. Hay que tener en cuenta que Gus en 1990 propone 3 dominios. Esos 3 dominios son bacteria, archea y eucaria. Ahí está, bacteria, archaea y eucaria. ¿De acuerdo? Son los 3 dominios. ¿Ya? Bien. ¿Quiénes se encuentran en el dominio eucaria? Los organismos que tienen células con núcleo, los eucariotas. ¿Quiénes están en el bacteria y en el archea? Los organismos
que sus células no tienen núcleo, es decir, las bacterias. Las células procariotas están tanto en el bacteria como en el archea. Esto lo vimos en la clase 2. En el archea están las arqueobacterias, las eubacterias, pero a ambas se les dice bacterias, células procariotas. Algunas semejanzas o diferencias. A ver, vamos a tener acá, en cuanto a las células, las arqueobacterias tienen células procariotas, las bacterias también tienen células procariotas, las eucarias tienen células eucariotas. Muy bien, vamos a tener acá las organelas. A ver, las organelas presentes en las células eucariotas sí hay un montón de organelas membranosas, ¿no? En cambio, en las procariotas no hay membranosas, la única organela es el ribosoma. Membrana nuclear, el núcleo. ¿Dónde está el núcleo? En las células eucariotas. En las procariotas, cuando decimos procariotas nos referimos a las bacterias y a las arqueobacterias, carecen. ¿De qué carecen, profe? De núcleo, por eso son procariotas. ¿Qué más? Membrana lipídica es similar de las eucarias con las bacterias. Esa membrana que vimos en la tercera clase. En cambio de las arqueobacterias es diferente, es solo una capa, no es bicapa como en bacterias y eucarias. Y además vamos a tener el enlace éster en bacteria y eucaria y en las arqueobacterias el enlace éter. Las paredes celulares, vamos a tener que en bacterias hay péptido-glucano-mureína, en las arqueobacterias no lo hay pseudopéptido-glucano, y en las eucarias, ¿qué pasa en las eucarias? No tienen péptido-glucano, pero las plantas tienen celulosa, los hongos tienen quitina. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, y eso sería todo, esa es toda la clase. Profe, no se le escucha, actualice. A ver, nuevamente estoy de vuelta y vamos a dar las claves, ¿ya? Vamos a dar las claves, sí. Qué bueno que hayan entendido, ¿sí? Y las disculpas del caso, ¿sí? Son problemas que escapan de uno, ¿ya? Más bien, voy a dar las claves, pero creo que cuando paso de una diapositiva a otra se pone lenta. Entonces yo tengo acá aparte las diapositivas, lo voy a abrir y, y ustedes me siguen, ¿ya? Igual, ustedes tienen el material, cada uno ahí, y damos las claves para terminar, ¿ya? Demoraremos unos 10 minutos, ¿de acuerdo? Amelia, unos 10 minutos, por favor. Está bien, profe. Gracias, Amelia. Listo. Gracias por entender. Sí, a todos nos sucede eso. Así es, gracias, sí. Muy bien. Entonces, damos claves, ¿ya? Damos claves. Por si acaso yo no estoy compartiendo las claves o las preguntas. ¿Por qué? Porque he visto que cuando paso de una diapositiva a otra ahí es donde hay problemas. Ya, a ver, ustedes me siguen. Ya, ustedes me siguen. Dice
La teoría de la generación espontánea, pregunta 1, planteada por Aristóteles, fue refutada en varias oportunidades, pero de manera absoluta en el siglo XIX a cargo de Pasteur. La teoría en mención, ¿cómo también se le llama? A ver, ustedes participen en el chat sí puedo ver. El chat sí puedo ver. Claro, a esa teoría de la generación espontánea, ¿cómo también se le llama? Ah, muy bien, abiogénesis, correcto. Entonces la clave es B. 1B, beso. 1 beso, correcto, 1 beso. ¿Ya? Muy bien, 1 beso. Dice la pregunta 2. Dice la pregunta 2. Dos científicos en 1953 simulando las condiciones primitivas de la Tierra, demostraron experimentalmente que ciertas sustancias inorgánicas se convertían en sustancias orgánicas. Dichos experimentos apoyaron las ideas de la teoría químico-sintética. ¿Cuál de los siguientes personajes es uno de los dos científicos? A ver, en la 2, profe, estamos hablando de esos científicos, son Stanley Miller y Harold Urey. Ah, muy bien, entonces muy bien, Miller y Urey, y uno de los dos está en las claves. Correcto, en este caso está Miller, la clave C. 2C, 2C, excelente, entonces 2, la clave es la C, 2C, muy bien. Vamos a la pregunta 3. Dice la pregunta 3. La jirafa es una de las especies de mamíferos más conocidas en el mundo y reconocible debido a su cuello largo en relación con la longitud del resto del cuerpo. Si los ancestros de las jirafas incluían individuos de cuellos cortos, medianos y largos, ¿cuál es la explicación de la teoría de la evolución por selección natural? Dirían, profe, pero eso de la jirafa es del uso y desuso, es Lamarck, sí, sino que un ejemplo se puede explicar de varias formas. Un ejemplo se puede explicar de varias formas, ¿de acuerdo? En este caso de la jirafa se puede explicar con la teoría mutacionista, con la teoría de la selección natural o con la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. En este caso nos dicen, hay que explicar eso de las jirafas por selección natural. Claro, pero en este caso nos dicen, hay que explicar por selección natural. Entonces, ¿cuál será la explicación por selección natural? La clave C. ¿Qué dice la C? Los individuos de cuello largo fueron beneficiados por tener mayor acceso a las hojas. Allá, eso es selección natural, correcto, esa es la clave C. ¿Se dan cuenta? O sea, estamos viendo el ejemplo de las jirafas desde el punto de vista de la selección natural, donde hay diferentes individuos y la naturaleza selecciona a los más aptos. En este caso, ¿quiénes son los más aptos? Los de cuello largo. Correcto, muy bien. Esa es la idea, ya, interpretar las preguntas. 4. Teodosio Dostoyevsky en su libro incluye principios genéticos a la teoría de la selección natural planteada por Darwin, estableciéndose de esta manera la teoría moderna de la evolución. El libro en mención, ¿cómo se llama? Ah, muy bien, correcto. La clave es la genética y el origen de las especies. ¿Ya? Muy bien. Qué bueno que ustedes en sus respectivos dispositivos hayan abierto las preguntas. Muy bien. Ahí completamos, ya, la genética y el origen de las especies es de dos. A ver, la B dice, la teoría de la mutación. Ah, ese es el libro de Hugo de Bryce. La C dice, sobre el origen de las especies por selección natural. Ah, ese es el libro de Darwin. La D dice, filosofía zoológica. Ese es el libro de Lamarck. Correcto. Muy bien. Pregunta 5. Hugo de Bryce acotó que las variaciones hereditarias discontinuas provocan cambios amplios, fácilmente reconocibles. Su material de estudio fue la planta del género Oenotera. Lo mencionado encaja con qué teoría. En otras palabras, dicen, Hugo de Bryce, ¿qué teoría planteó? A ver, ¿qué teoría planteó Huguito de Bryce? Huguito de Bryce plantea, profesor, la teoría de la mutación. Correcto, la clave es la de dedo. Hugo de Bryce plantea la teoría de la mutación. Muy bien. Dedo. Dice la 6. Dentro de las evidencias de la evolución tenemos la anatomía comparada, la cual permite establecer criterios de homología y analogía entre las especies. Indique un ejemplo del primer criterio mencionado, es decir, de la homología. Te dicen, ¿quiénes son órganos homólogos? A ver, para que no tienen las preguntas al alcance. Dice la A, las patas de la pulga y las patas del canguro. ¿Qué serán? ¿Órganos homólogos u órganos análogos? Patas de la pulga y patas del canguro, profesor. Uno es vertebrado, uno es invertebrado. Tienen diferente estructura, pero la función es la misma. Ambas patas sirven para saltar. Muy bien, son órganos análogos.
Por eso la clave no es la A. En la C dice, alas de la mariposa y alas de la paloma. Igual, son órganos análogos. ¿Por qué son órganos análogos? Porque son de diferente estructura, pero igual función. Correcto. La D dice, las extremidades anteriores de un gato y un ave. Ah, profe, esa es la clave. Correcto. ¿Por qué es la clave? Porque ambos son vibrados, ambos tienen huesos, pero el gato pues se emplea para caminar, ¿no? En cambio, las extremidades, el ave lo emplea para volar. ¿Ya? El gato no vuela, ¿sí o no? Por más que haya una canción, el gato volador, correcto. Así es, son de igual estructura, pero diferente función. A eso se llama órganos homólogos. Muy bien, entonces la clave es la D, dedo. Y en la clave B, eso nos dice apéndice y coxis, esos son órganos vestigiales. Listo. 6 dedos, 6 dedos. 7. Dice la 7. Las especies Pantroglótides, que es el chimpancé, y Homo sapiens, que es el ser humano, difieren solo en 2 cromosomas. Además, en cuanto al tamaño y forma de los cromosomas, hay una relación cercana. La evidencia evolutiva en mención corresponde a qué? Profe, se está comparando cromosomas. ¿Qué es eso? ¿Será bioquímica, anatomía, embriología, paleontología o citogenética? Ah, muy bien, correcto. Profe, eso es citogenética comparada. Excelente. Por eso la clave es la A. Clave A. Muy bien. Clave A. Listo. 8. En el proceso de la especiación ocurren 3 eventos. Primero, una barrera física no permite contacto alguno entre las poblaciones. Luego ocurren mecanismos que impiden que se reproduzcan. Y por último, los genes se hacen incompatibles. El segundo evento que impide la reproducción, ¿cómo se llama? Aislamiento reproductivo. ¿No? Aislamiento reproductivo. Ya en la pregunta nos están dando todo, ¿no? La clave es la C. 8, clave C. 8C. 9. Es el patrón evolutivo rápido, usualmente ocurre en pocos millones de años, por medio del cual a partir de especies ancestrales se originan muchas especies nuevas. ¿Cómo se llama ese proceso? Ese proceso por el cual a partir de una especie se forman muchas especies en poco tiempo. A eso se llama radiación adaptativa. Por eso la clave es la D, dedo. Algunos dirán, profe, ¿por qué la clave no es la A, especiación? Porque nos está diciendo que es un patrón evolutivo y solo hay 2 patrones, extinción en masa y radiación adaptativa. Es decir, después de una extinción en masa, es una radiación adaptativa. Por eso la clave es la D, dedo. Y además nos dice que ocurre en pocos millones de años. O sea, en poco tiempo se forman muchas especies. A eso se llama radiación adaptativa. Muy bien. Dedo. 10. Los primates se caracterizan por tener pulgar oponible a los otros dedos. Además, rotan el hueso radio sobre el cúbito. Uy, uy, uy. Profe, profe, Sí, me fui y otra vez estoy de vuelta. Sí, un poco más, un poco más. 5 minutos más, a lo mucho, jóvenes. 5 ejercicios más. Listo, continuamos, ¿ya? En la pregunta 9, entonces, es la D, dedo. En la 10 dice, los primates se caracterizan por tener el pulgar oponible.
Dentro de estos mamíferos se encuentran los prosimios y los antropoides. Es un ejemplo de los prosimios, nos dice. A ver, ¿qué hemos marcado por ahí? No da total. Se va a 5 minutos, vuelve otra vez. Sí. ¿Cuántos celulares hay? Y de la línea ni vuelve. Sí, ya abajo. Ya. Amelia. A ver, por favor, ¿qué hago yo? ¿Me salgo? Me salgo, creo que para evitar interferencia, ¿no? No, porque supuestamente se ha ido la señal. ¿Me escucha? Pero salgo de su... No, no entiendo. Ahorita yo estoy conversando contigo. ¿En serio? La reunión. Pero salgo del... Desactive su micro. Ellos están escuchando, estoy mediante la media media. Sí, continúa. Sí, ya, pero puedo dejarlo de la reunión. Amelia, ya puedo detener la grabación y solo dicto las claves mediante el celular. Sí, ya, pero no puedo desactivarlo de la reunión. El micro, normal, continúo. Amelia, o ya puedo detener la grabación y solo le dicto las claves mediante tu celular. Sí, yo sé. Allá. Sí, ahorita te están escuchando. Tienes un prosimio, ahí está, el lemur origitáceo. Entonces la clave es la C. 10, la clave es la C. ¿Ya? 11. Si afirmamos que las serpientes evolucionan de los lagartos porque estos perdieron sus patas, ya que no les eran útiles debido a que le era más fácil reptar que caminar. Claro, no, por eso una serpiente no tiene sus patitas, ¿no? Porque más fácil repta que camine. O se usa y desuso, en este caso es el desuso. Estamos dando una explicación de la evolución según la teoría de quién, según la teoría de Lamarck. Por eso la clave es la B, peso, herencia de los caracteres adquiridos. 11, peso, herencia de los caracteres adquiridos. 12, el centro de origen de los homínidos es África. Con el transcurrir del tiempo llegaron a los otros continentes de la siguiente lista y a quienes estuvieron solo en África. A ver, en África, 1, Homo es correcto. 2, Neandertal, no. Neandertal ya está por Europa, también África, pero también Europa. 3, Sahelanthropus obviamente en África. Los que aparentes, solo en África. Sería la clave. 1, 3 y 4, claro. 5, Homo erectus, no, pues él ya sale de África. Homo sapiens sapiens es la especie puesta en todo el mundo. 2A. En China, un grupo de científicos encontraron los restos de un homínido que se caracterizaba por ejemplo una posición erguida. Junto a él se encontraron herramientas que lo ayudaban a cazar. Hasta ahí, profe, posición erguida. De frente dicen erectus, no, pero también puede ser pues neandertal, también puede ser homo sapiens sapiens, porque ya todos a partir de erectus para adelante tienen posición erguida. O sea, hasta ahí hay varias claves. Pero luego
luego dice, punto seguido, las pruebas arrojaron que este homínido podría haber habitado hace 1 millón de años. Esa es la clave. ¿Y quién vivió hace 1 millón de años? El Homo erectus. Por eso la clave es la C. 13C. 13C. 14. Dice la 14. La ordenación sistemática condujo a clasificar a los seres vivos en distintas categorías taxonómicas. Indique la categoría donde haya taxa de manera correlativa y sentido descendente. Profe, entonces, un dominio tiene reinos, un reino tiene filo división, un filo división tiene clase, la clase tiene orden y el orden tiene familia. Clave A. La familia tiene género y el género tiene especie. Correcto, la clave es la A. Y la última, la 15, nos hablan de Bus. Bus nos dice que clasifica a los seres vivos en 3 dominios. Esos 3 dominios son bacteria, archea y eucaria. 15, entonces la clave es la C. 15, clave C. ¿De acuerdo? Muy bien. Con eso estamos terminando. ¿Se logró entender, Amelia? ¿Me escucharon los chicos? Muy bien. Gracias, ya. Gracias, Amelia. Las disculpas del caso. Espero que los chicos también entiendan. Son problemas de red, problemas de conectividad. Bueno, al final de todo hemos logrado terminar, ¿no? Unos 25 minutos tarde. Ya, para la siguiente clase vamos a tener mejor precaución para que no ocurran estos inconvenientes. Ya, las disculpas del caso, Amelia, y con los alumnos también. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias.